Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la 15ª sesión del curso Cálculo 1. El día de hoy vamos a trabajar fracciones simples o parciales. Bienvenidos. Bueno, para empezar a trabajar con fracciones simples o parciales, vamos a iniciar recordando algo de lo que vimos la clase pasada. Y la clase pasada nosotros vimos sustitución trigonométrica. Entonces vamos a hacer una integral. La integral de 1 dividido x cuadrado menos 5x más 6. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esa integral. Entonces, esa integral no se ve nada sencilla, ¿cierto? Entonces, para poderla realizar, lo primero que vamos a hacer es completar el cuadrado. ¿Y qué significa completar el cuadrado? Significa que el denominador lo vamos a convertir en algo que tenga un trinomio cuadrado perfecto. ¿Eso qué significa? Entonces vamos a mirar. Aquí tenemos x cuadrado menos 5x más 6. Esa es la expresión que tenemos. ¿Cómo sería un trinomio cuadrado perfecto? Sería x cuadrado menos 2 veces xy más y al cuadrado, ¿cierto? ¿Esto qué me está diciendo? Que menos 2xy corresponde exactamente a menos 5x. De aquí yo puedo cancelar x a ambos lados y me dice que 2y es igual a 5. De donde entonces y es igual a 5 medios. Muy bien, entonces el menos 5x ya sé que corresponde a menos 2xy, pero me hace falta este más y al cuadrado, entonces vamos a añadirlo. Esto es igual a x al cuadrado menos 5x más 5 medios al cuadrado, porque recuerden que iría, si y es 5 medios, aparece y al cuadrado, pero como lo sumé, tengo que restarlo, menos 5 medios, que lo puedo escribir como 25 sobre 2 por 2, 4, más 6, que lo puedo escribir como 6 por 4, 24 cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué he hecho hasta ahora? Me he dado cuenta que este es el denominador que aparece allí. Este denominador le vamos a completar el cuadrado. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Yo igualo el menos 2xy que aparece acá en el trinomio cuadrado perfecto con el término que correspondería al trinomio cuadrado perfecto, que es menos 5x. Y me doy cuenta que y debe ser 5 medios. Yo debo agregar este y al cuadrado. Aquí lo agregué, pero a su vez lo resté. ¿Por qué lo resté? Porque pues estoy sumando un 0 en total. Y además, como aquí yo tengo este 4, entonces voy a convertir este 6 en cuartos, es decir, voy a multiplicar este 6 por 4 sobre 4 y me da 24 cuartos. Ahora bien, la primera parte, si ustedes lo ven, es lo que sería el trinomio cuadrado perfecto, porque es x cuadrado menos 5x más 5 medios al cuadrado equivale a lo que está escrito acá abajo. Entonces eso lo puedo escribir como x menos 5 medios al cuadrado. Y aquí me quedan 24 cuartos menos 25 cuartos es menos un cuarto, que lo puedo escribir como menos un medio al cuadrado. ¿Listo? Y ese resultado que aparece allí
no es otro que justamente el que está allí escrito. Este y cuadrado viene con este y igual a 5 medios, ese es el de allí. Listo. Este resultado que aparece aquí, x menos 5 medios al cuadrado menos 1 medio al cuadrado, es lo que aparece aquí. Ya hemos hecho eso. Ahora tengo una expresión al cuadrado menos otra expresión al cuadrado. De lo que vimos la vez pasada, eso se puede escribir como una secante. Entonces vamos a ver qué es lo que significa. Como yo tengo el 1 medio al cuadrado, entonces vamos a reemplazar x menos 5 medios, esa va a ser mi u, lo vamos a reemplazar por 1 medio, que es la amplitud o el a, por la secante de teta. Y ese es el cambio de variable que vamos a hacer ahora. Entonces, la diferencial de x va a ser igual a 1 medio de la derivada de la secante, que es secante de teta, por tangente teta, de teta. ¿Listo? Entonces, al hacer eso, en el denominador me va a quedar, al hacer esta sustitución, en el denominador me va a quedar 1/4 de tangente cuadrado teta y en el numerador el de x está aquí, 1 medio de la secante teta por la tangente teta. Ahora, ¿qué es toda esa expresión? Secante por tangente. Aquí tenemos aquí, lo primero que podemos hacer es, esta tangente se va con esta tangente. Me queda secante de teta dividido tangente teta. ¿Qué es eso? Secante teta dividido tangente teta es igual a, la secante es 1 sobre coseno por la tangente, que es seno uno sobre coseno de la secante, seno, aquí, perdón, no es multiplicado, es dividido, sobre seno teta dividido coseno teta. Pero a su vez, si hacemos la ley de la oreja, esto me queda coseno teta arriba, 1 por coseno teta, dividido entre seno por coseno teta. Ahora, coseno con coseno se me cancela y me queda 1 sobre seno, que es cosecante teta. Y ya está. Entonces tenemos aquí que este coseno se me canceló con este coseno, me queda 1 sobre seno y 1 sobre seno es la cosecante teta. Y de ahí sale este resultado de acá. Entonces, secante dividido tangente, que fue lo que me quedó, se me convierte en cosecante teta, que es lo que obtengo acá. Y la vez pasada nosotros demostramos que la cosecante teta es el logaritmo de cosecante menos la cotangente. Bueno, pero entonces de nuevo, triángulo trigonométrico. ¿Cómo armamos el triángulo? Nosotros tenemos esta sustitución. X menos 5 medios es igual a 1 medio de la secante de teta. ¿Y qué es la secante de teta? Esto es igual a
1, la secante es 1 sobre coseno, o sea, esto es 1 un medio multiplicado por 1 sobre coseno de teta. Por lo tanto, de esto nosotros tenemos lo siguiente. Como el coseno de teta es igual a cateto opuesto sobre... el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces la secante, podemos deducir lo siguiente. Esto es igual a 1 sobre 2 que multiplica a la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Entonces, si paso este 2 a multiplicar, voy a obtener lo siguiente. Voy a tener que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa, bueno, el cateto adyacente es igual a 1, mientras que la hipotenusa es igual a, cuando paso este 2 a multiplicar, me queda 2 que multiplica a x menos 5 medios. ¿De acuerdo? El cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es el 2 que pasa a multiplicar por 5 medios y esto me da 2x menos 5. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale esta expresión? Yo tengo este 2 que está aquí y lo paso a multiplicar. ¿Y a qué pasa a multiplicar? Pasa a multiplicar a este término que está del otro lado, que es este de acá. Entonces me queda que la hipotenusa sobre el cateto adyacente, entonces yo igualo la hipotenusa a lo que quedó allí. Me queda hipotenusa igual a 2x menos 5, que es lo que tenemos acá, y el cateto adyacente me queda lo que está en el denominador, pero aquí no hay nada en el denominador, por lo tanto me queda 1. Entonces, como ya tengo el cateto adyacente y la hipotenusa, yo puedo calcular el cateto opuesto por esta fórmula. Cateto opuesto es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. ¿Y eso qué significa? ¿Eso a qué es igual? Esto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa es 2x menos 5 al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado, que ya vimos que es 1. Entonces, esto es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de... Ahora tenemos de nuevo un binomio al cuadrado. Es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. 4 por 5, 20. X más el segundo al cuadrado, que es 25, menos 1. Y eso finalmente es la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 20x y 25 menos 1 es más 24. Listo. Puedo factorizar un 2. Entonces, de hecho un 4, esto es igual a la raíz cuadrada de 4 que factoriza a
x al cuadrado menos 20 dividido entre 4, 5x, más 24 dividido 4, 6. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, así que esto me queda igual a 2 raíz cuadrada de x cuadrado menos 5x más 6. Y eso es lo que vale el cateto opuesto. ¿Listo? Que si ustedes notan, el cateto opuesto es lo que aparece justamente acá. Entonces, cateto opuesto igual a 2 por x cuadrado menos 5x más 6. Listo, ya ahora sí he completado todo el triángulo trigonométrico. Puedo encontrar cualquier función trigonométrica. Entonces, la cosecante, ¿qué era lo que hemos dicho que era la cosecante? 1 sobre el seno. ¿Y eso qué es igual? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, ¿esto a qué es igual? La hipotenusa, ¿cuánto vale? 2x menos 5 sobre el cateto opuesto, que es toda esta cantidad de acá. Ahí está la cosecante. ¿De acuerdo? Que es cateto hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Y eso es lo que es la cosecante. Entonces aquí tenemos precisamente 2x menos raíz de 5 sobre 2 raíz de x cuadrado menos 5x más 6. Eso es la cosecante. Y ahora quiero la cotangente. ¿Qué es lo que es la cotangente? Vamos a escribirla acá. La cotangente de teta es igual al inverso de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, sería cateto adyacente dividido cateto opuesto. Y en los términos que nosotros tenemos, esto es igual a cateto adyacente 1 sobre el cateto opuesto, que es 2 veces la raíz de x cuadrado menos 5x más 6. De manera que nosotros aquí tenemos también este 1, viene a ser este 1, y el denominador es toda esta expresión. ¿No? Ahora, como ambos tienen el mismo denominador, queda combinado acá. ¿Qué pasó con el numerador? Lo que pasó con el numerador es lo siguiente. 2x menos 5 menos 1. ¿De acuerdo? Se han combinado los dos numeradores. Y esto es igual a 2x menos 6, que le puedo sacar un factor común que es 2. 2 factor de x menos 3. Y ahora ese 2 se cancelaría con el 2 que aparece en el denominador. ¿De acuerdo? Este 2 está en el numerador, este 2 está en el denominador, se cancelan y me queda en la raíz sin denominador y en el numerador me queda x menos 3. Este x menos 3 es el que queda acá.
¿Y ahora qué ha pasado? Vamos a factorizar de nuevo x cuadrado menos 5x más 6. ¿Cómo se factoriza? X cuadrado menos 5x más 6 se factoriza utilizando dos paréntesis. Ponemos x en cada uno de ellos porque es el término que aparece al cuadrado. Luego en el primero ponemos el primer signo. En el segundo ponemos el producto de los signos, menos por más me da menos. Y tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6 y operados me den 5. Serían 3 y 2. Ponemos el mayor de ellos en el primer paréntesis y el menor en el segundo paréntesis. Entonces, como se puede factorizar como x menos 3 por x menos 2, este x menos 3 noten que está en el numerador. Entonces se simplificaría quedándome raíz de x menos 3 en el numerador, porque en el denominador está también la raíz, sobre x menos 2, que es el compañero que aparece acá. De ahí sale cada uno. Y listo. Esa ya es la respuesta, porque con este al cuadrado que aparece afuera, recuerden que una de las propiedades del logaritmo natural es que el coeficiente se convierte en exponente y como aparecen raíces por dentro, la raíz cuadrada al cuadrado me eliminan, son funciones opuestas, inversas, entonces me queda el logaritmo natural de x menos 3 sobre x menos 2. Y por propiedades, perdón, del logaritmo de nuevo, un cociente se convierte en diferencia. Y ya. Entonces, dense cuenta que cuando se utilizan, perdón, dense cuenta que cuando se utilizan las fracciones parciales, perdón, cuando se utiliza el método que nosotros hemos visto de integración por sustitución trigonométrica en una expresión tan elaborada, miren todos los pasos que hay que hacer, ¿de acuerdo? Copien, por favor. Bueno, listo. Entonces, como hemos visto, por el método de completar el cuadrado y hacer la sustitución trigonométrica, lograr hacer esta integral es bastante elaborado. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros vemos que el integrando, como es una función racional, se pudiera escribir como estas dos fracciones parciales más simples? Pues entonces la integral sería la integral de cada una de ellas. Y estas serían la integral de una suma, la suma de las integrales, en donde nosotros tenemos lo siguiente. Si nosotros recordamos que podemos hacer que la integral de 1 sobre u de u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante, entonces en el primer caso podríamos hacer u igual a x menos 3, de manera que du es igual a dx, y me queda simplemente el logaritmo natural de u, que lo reemplazo de nuevo y es logaritmo natural de x menos 3. Y en el segundo caso tendría u igual a x menos 2, de manera que de nuevo du es igual a dx, y la integral se me convierte en integral de 1 sobre u de u, que es logaritmo natural de u, más c. Entonces, si nosotros logramos escribir esta fracción como la suma de dos fracciones parciales más simples, las integrales de las fracciones van a ser mucho más fáciles de realizar. Y eso es entonces el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo convertir una expresión racional de este tipo en sumas de expresiones racionales muchísimo más sencillas? ¿De acuerdo?
Y en vez de hacer toda esta sustitución trigonométrica y completar el cuadrado, es decir, andar jugando con álgebra y trigonometría, lo único que tenemos que hacer es hacer integrales de este tipo o eventualmente integrales polinómicas. Entonces, lo importante es recordar que cada polinomio con coeficientes reales puede factorizarse siempre en factores lineales y cuadráticos irreducibles, es decir, que ya no se pueden factorizar más. Por ejemplo, el polinomio x a la 5 más x a la 4 menos x menos 1 puede escribirse como de los primeros dos se factoriza un x a la 4, queda x más 1 menos algo que tiene que ver con x más 1. El factor común es x más 1, me queda x menos 1, x a la 4 menos 1 por x más 1. Pero este primero es una diferencia de cuadrados que es x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1 por x más 1. Pero este del centro vuelve a ser una diferencia de cuadrados, entonces me queda x cuadrado más 1, x más 1, x menos 1 por otra vez x más 1, que reescribiéndolo me queda x menos 1, x más 1 al cuadrado y x cuadrado más 1. Queda súper factorizado, ¿de acuerdo? Donde x menos 1 es un factor lineal. Este es un factor lineal porque la potencia del x es 1. Luego tenemos este, que es un factor lineal, pero que está repetido porque aparece al cuadrado. Y finalmente, x al cuadrado más 1, que es un factor cuadrático irreducible. No se puede factorizar. ¿Listo? Entonces, si todo polinomio se puede escribir de esa manera, pues entonces nosotros podemos las funciones racionales muy complicadas, escribirlas como productos o sumas de fracciones parciales donde los denominadores aparecen funciones lineales o funciones lineales repetidas o expresiones tipo cuadráticas irreducibles. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo, por ejemplo, este tipo de expresiones en el denominador de una función racional, la idea es que se factorice, entonces aquí aparecen los factores, y cada uno de esos factores se le va a colocar un coeficiente arriba. Entonces, por ejemplo, a x menos 1 le va a aparecer un coeficiente a, porque es de un grado menor, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es ver que en los coeficientes siempre el numerador tiene un grado menor que el denominador. N tienes un polinomio de grado menor que 5, que es el grado de este polinomio original. Entonces me queda a x a la menos 1. Aquí tengo x más 1 al cuadrado, entonces lo voy a poner como x más 1 una vez y x más 1 dos veces, pero este sí va al cuadrado, donde van a tener b y c. Y finalmente, x cuadrado más 1, que va a tener en el numerador un polinomio de grado menor, que va a ser un polinomio lineal, ¿de acuerdo? Esa es la idea de las fracciones parciales. Ahora la pregunta es, ¿cómo encontrar esos coeficientes? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Descomposición de una función racional en fracciones simples. Entonces, en caso impropio, un caso impropio quiere decir que el numerador es de mayor grado o igual al denominador. Eso significa impropio. En ese caso hay que dividir el denominador, o sea, hacer la división algebraica. Al hacer la división algebraica va a quedar un polinomio y una fracción o una función racional propia, donde el grado de n1 es menor que el grado de d, numerador y denominador. Entonces, ahora sí aplicar los pasos siguientes. ¿Cuáles son los pasos? Factorizar el denominador, eso es fundamental, recordar factorización. Factorizar completamente el denominador en factores de los tipos. ¿Cuáles tipos?
lineal, quizás alguna potencia, y cuadrático, irreducible a alguna potencia. ¿Qué se hace con los factores lineales? Se colocan tantos fracciones como la potencia que tienen, donde se van a ir aumentando a la 1, a la 2, así hasta la n, hasta la m en este caso, y los numeradores van a ser simplemente números, porque tienen que tener un grado menor al del denominador, que es lineal, entonces tienen que ser de grado 0. Para los factores cuadráticos, ¿qué se va a hacer? Se coloca de nuevo a la 1, a la 2 y así hasta llegar a la n. Y los numeradores pues tienen que tener un grado menor, es decir, serían funciones lineales como esta, donde cada una tiene coeficientes diferentes. Bueno, vamos a hacer ejemplos de, por ejemplo, factores lineales distintos. Vamos a ver el caso de la integral que ya nosotros vimos. 1 sobre x cuadrado menos 5x más 6. También ya nosotros la factorizamos y vimos que da x menos 3 por x menos 2. Entonces yo tengo x menos 3 y en el numerador le pongo a. Como solo llega hasta grado 1, pues solo pongo grado 1. Y luego tenemos x menos 2, no aparece con ninguna potencia, entonces no basta sino colocar una, con un coeficiente, un numerador, que es un número que en este caso es b. Si yo hago esa suma, voy a obtener lo siguiente. Denme un segundo, por favor, para escribir la expresión. Entonces tendría lo siguiente. Tendría igual a por x menos 2 más b por x menos 3 dividido entre x menos 3 por x menos 2. Listo. Entonces, si yo hago esa suma, ¿qué obtengo? Entonces, el denominador es el producto de los denominadores. Aquí tengo x menos 3 por x más 2. Ahora este producto se divide entre el primer denominador, me queda únicamente el x menos 2 y se multiplica por a. Entonces me queda a por x menos 2, es decir, el producto de esta diagonal, más el producto de la segunda diagonal, es decir, b por x menos 3. Ahora, todas estas fracciones deben ser iguales. Eso quiere decir que este numerador de acá, tiene que coincidir con el numerador de acá, que es 1. Entonces tengo esta ecuación que vamos a llamar la ecuación básica. Básicamente, ¿cómo se construye esta diagonal por esta diagonal igual a este numerador? Listo. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque nosotros tenemos las incógnitas a y b. Bueno, pues vamos a reemplazar por los valores que aparecen aquí. Aquí aparecen dos valores. Este, que x puede ser 3 si hacemos eso 0. Y este, que si hacemos x igual a 2, eso nos da 0. Entonces vamos a hacerlo 0. El primero va a ser x igual a 3. Entonces este se hace 0. Y por lo tanto desaparece todo ese término. Aquí me queda x igual a 3, 3 menos 2, 1. Y me queda inmediatamente que a es igual a 1. Listo, ya hemos encontrado el valor de a.
Ahora hacemos x igual a 2. Cuando hacemos x igual a 2, este paréntesis que está aquí se convierte ahora en 0. De manera que todo esto se hace 0, todo esto se hace 0. Y aquí tengo 2 menos 3 menos 1. Y me queda que b es igual a menos 1. Listo, ya tengo entonces que la expresión original se puede escribir como x menos 3 que divide a 1. Y aquí tengo el menos 1 dividido x menos 2. Entonces ya he hecho la descomposición en fracciones parciales de esta función racional. ¿Listo? Y tenemos factores lineales diferentes, no repetidos. Copien, por favor. Bueno, a veces el método de fracciones parciales solo es práctico para las integrales de funciones racionales cuyos denominadores factorizan muy bien. O sea, es decir, que son factorizaciones sencillas. Por ejemplo, si el denominador en el ejemplo 1 se cambiara, hay un signo, aquí un 5 en vez de un 6, su factorización tendría la forma así. Entonces, estos básicamente son las raíces de la ecuación cuadrática correspondiente, pero son raíces muy elaboradas. Sería demasiado complicada como para usar las fracciones parciales simples, porque hay que reemplazar x por estos valores en la parte equivalente del otro lado, entonces puede ser bien elaborado. Estos casos así sí es preferible completar el cuadrado o recurrir a integración simbólica en un sistema algebraico por computadora. Entonces lo primero que hay que hacer es ver qué tan factorizable es el denominador. Si no factoriza sencillo, es mejor hacer el procedimiento con el que abrimos la clase de hoy. Bueno, veamos el caso de factores lineales repetidos. Por ejemplo, tenemos la integral de 5x cuadrado más 20x más 6 sobre x al cubo más 2x cuadrado más x. ¿Qué es lo que queremos hacer primero? Factorizar el denominador. Lo primero que vemos es que tiene un factor que es x, un factor común x. Y luego me aparece un trinomio cuadrado perfecto que lo puedo escribir como x más 1, pero me queda al cuadrado. Entonces, la descomposición en en fracciones parciales, ¿cómo vendría? La x. Luego viene un x menos más 1 sin potencias. Y luego viene un x más 1 al cuadrado. Sin embargo, cada uno de ellos vendría con un coeficiente. El x vendría con un número, el x más 1 también vendría con un número, y x más 1 al cuadrado, al pesar que al desarrollarlo sea cuadrático, como lo que está dentro del cuadrado es lineal, ponemos aquí un número también. Ahora, al hacer la suma de esto, ¿qué me queda? Vamos a cambiar el color de los últimos. Listo. Voy a hacer la expresión de la suma de esos tres para que veamos cómo sale, ¿de acuerdo? Entonces sería así. La expresión sería a por x. Bueno, primero el denominador. El denominador aparece en los tres. O sea, aparece x por x más 1 al cuadrado. Ese es el mínimo común múltiplo.
Ahora, ese mínimo común múltiplo se divide entre la x y me queda x más 1 al cuadrado que se multiplica por a. Luego, ese mínimo común múltiplo se divide entre x más 1. Me quedaría x por x más 1 que se multiplica por b. Y finalmente, el mínimo común múltiplo, que es x por x más 1 al cuadrado, se dividiría entre el denominador de c, quedándome únicamente x. De manera que obtengo lo siguiente. Esta expresión de acá, al hacer la suma de estas tres funciones racionales, donde tengo acá esta x, aquí está el x más 1, pero recuerden que en el denominador o el mínimo común múltiplo se compone con cada uno de los factores que aparecen con la mayor potencia que tengan. Por lo tanto, aquí se pone este al cuadrado. Ahora, este denominador se divide entre el denominador de a. Básicamente se elimina la x y queda el x más 1 al cuadrado. Luego todo ese denominador se divide entre x más 1, me queda el x y un x más 1, que se multiplica por b. Y luego este denominador se divide entre este otro, quedándome únicamente la x, que se multiplica por c. Listo. Y ahora tenemos que comparar los dos numeradores. Entonces el numerador del lado izquierdo es todo esto. Y el numerador del lado derecho es todo esto. Entonces aquí me queda. De ahí, al igualar esas dos expresiones, llego a esta ecuación, que es la que estamos llamando la ecuación básica. Ahora bien, tenemos dos opciones nada más para x. La primera es cuando anulamos el primer factor. El primer factor se anula cuando x es igual a 0. Cuando nosotros hacemos x igual a 0, todo lo que esté multiplicando por x desaparece. ¿Y quiénes están multiplicando a x? Están multiplicando a x la b y la c. Entonces los dos últimos términos desaparecen. Y al reemplazar al lado izquierdo x por 0, el 5x cuadrado desaparece, el 20x también desaparece y me queda únicamente el 6, llegando a la conclusión de que a es igual a 6. Ahora hagamos a x igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1, los términos que tienen que ver con x más 1 desaparecerán. Entonces, a, que está multiplicado por x más 1 al cuadrado, desaparece. B, que está multiplicado por x más 1, desaparece y me queda c del lado derecho. Por menos 1, que es x, ¿no? Mientras que del lado izquierdo, pues yo reemplazo. ¿Y qué me queda? 5 por menos 1 al cuadrado más 20 por menos 1 20 por menos 1 más 6. Esto es igual a 5 menos 20 más 6. Ah, que ya está, perdón. Acá está. Eso es igual a 5 menos 20 más 6. Y eso me da 5 más 6, 11. Menos 20 menos 9. Menos 9 igual a menos c, de donde se llega a que c es igual a 9. Y ya tenemos dos de los tres.
Muy bien. Sin embargo, no tenemos ningún otro valor para anular todo y que nos quede b solamente, porque como aquí está este al cuadrado, cualquiera que logremos hacer que elimine, que de hecho era -1, me va a eliminar 2. Entonces vamos a tomar otro valor de x, un valor cualquiera, el que sea el más fácil para nosotros. Ya usamos el -1, ya usamos el 0, el otro que es muy fácil es el x igual a 1. Además, ya podemos reemplazar los valores de A y de C. Entonces, ¿qué tenemos cuando x es igual a 1 a la izquierda? El polinomio nos da 5 por 1 al cuadrado más 20 por 1 más 6. Y esto pues es igual 5 por 1, 1 por 1, 1 por 5, 5. 20 por 1, 20 más 6. Esa suma me da 31. Y del lado derecho tengo A, que yo ya sé que A vale 6. B, que es desconocido. Y C, que vale 9. Y por otro lado, A está multiplicado por x más 1 al cuadrado. Entonces, 1 más 1, 2. Por 2, 4. B está multiplicado por x más 1, 1 más 1, 2. Y C está multiplicado por x, que es 1. Entonces me queda esta expresión de acá, 6 por 4, escribámosla completa. Esto es igual a 6 por 4, 24, más 2b, más 9. Esto es igual a 33, más 2b. Y ahora este 33 pasa al otro lado a restar. Y de este lado entonces me va a quedar 31 que estaba de este lado, menos el 33 que pasó del otro lado y eso me da -2. Y ahí sale este -2 de acá. Entonces me queda 31 menos el 33 que estaba del otro lado, pongámoslo allí explícitamente para que entendamos de dónde sale. Este 33 pasa al otro lado a restar, 31 menos 33 menos 2, y me queda el 2b a la derecha, de donde paso este 2 a dividir, y me queda que b vale -1. Ok, entonces tengo todas las fracciones parciales, porque tengo que 5x cuadrado más 20x más 6 sobre x, factor de x más 1 al cuadrado, lo puedo escribir como 6 sobre x menos 1 sobre x más 1 más 9 dividido x más 1 al cuadrado. Ok, ahora la integral de una suma es la suma de las integrales, las primeras dos, el 6 sale sin problema. Aquí me queda el -1 y me queda el logaritmo natural del valor absoluto de x, el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 y la última, entonces tengo x más 1 a la -2, al integrarla me queda x más 1 a la -1 sobre -1, ¿de acuerdo? Y ya está. Por las propiedades del logaritmo, una diferencia se convierte en un cociente y los coeficientes entran como exponentes. Y el otro, pues me queda el 9, que es el valor que tomó C. Y X, el menos con el menos, bueno, este menos se convierte acá en este menos. Y el X menos 1 me queda en el denominador porque está a la -1. Y siempre tenemos que considerar la constante de integración C, que no podemos olvidar, ¿no? Siempre más una constante de integración.
Y listo. Queda hecha la integral. Les voy a reducirlo un poco para que lo puedan copiar todo el ejercicio. Copien, por favor. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno, ¿ya copiaron los punticos extra que hice yo de guía? Sí, yo le tomé foto. Ujú. Bueno, vamos a ver un caso en el que aparecen factores cuadráticos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la integral de 2x al cubo menos 4x menos 8. En el denominador aparece x cuadrado por x cuadrado. Eso quiere decir que el denominador realmente tiene grado 4, que es mayor al grado del numerador. Ahora, en el denominador podemos sacar un factor común del primer factor, que es x, me queda x menos 1, y del segundo factor no podemos hacer nada, me queda un factor cuadrático. Entonces tengo 3 factores, x menos 1 y x cuadrado más 4. ¿Cómo debo escribir mis fracciones parciales entonces? Cada uno de los lineales aparece en el numerador con un número. ¿Listo? Luego, este también es lineal, x menos 1 es lineal, tengo su fracción parcial con un número en el numerador. Y finalmente, x cuadrado más 4, como ya es cuadrática, debe aparecer con un polinomio de grado menor, es decir, un polinomio lineal, cx más d. Ahora, ¿cómo queda la ecuación básica? Ya la voy a escribir, permítanme un segundo, por favor. Entonces, la ecuación me quedaría a que multiplica a x menos 1, porque básicamente cada uno de los numeradores multiplica los otros dos denominadores porque todos son diferentes en este caso. Entonces me queda a factor de x menos 1 por x cuadrado más 4. B me queda x por x cuadrado más 4 y cx más d me queda multiplicado por x y x menos 1. Listo. Ahí está. Oh, permítanme un segundo porque es muy grande la imagen para ponerla ya. Ahí quedó. Entonces, tengo los factores x, tengo el factor x menos 1,
Y tengo el factor x cuadrado más 4. Como ustedes se dan cuenta, cada uno de los numeradores se multiplica por los otros denominadores. Entonces tengo a, x menos 1, x cuadrado más 4, b, x cuadrado más 4, y cx más d por x, x menos 1. ¿Listo? Ahora tengo que igualar los dos numeradores. El numerador de la derecha es toda esta expresión. Acá. Y el numerador de la izquierda, pues es 2x al cubo menos 4x menos 8. Y eso es lo que me va a formar la ecuación básica. Bueno, ahora, ¿cuáles son los valores que me anulan cada uno de los factores? Para anular x, pues tengo que hacer x igual a 0. Cuando hago x igual a 0, ¿qué tengo? De la parte izquierda me queda solo el menos 8. Ahora, de la parte derecha tengo el a, muy bien. 0 menos 1 es menos 1. 0 más 4 me da 4. Y los otros valores se me desaparecen porque son proporcionales a x. Entonces aquí se me desaparece esta x, como pueden ver. Y me queda que menos 8 es igual a menos 4a. Paso este menos 4 a dividir y me queda que a es igual a 2. Sencillo. Ahora, el segundo factor, ¿cómo lo elimino? El segundo factor lo elimino haciendo x igual a 1, claramente. Entonces, cuando x es igual a 1, ¿yo qué tengo en el lado izquierdo? Yo tengo 2 por 1 al cubo menos 4 por 1 menos 8. ¿Y esto es igual a qué? 1 al cubo es 1 por 2, 2, menos 4, menos 8. Y eso me da exactamente menos 10. Listo. Y del otro lado, ¿qué tengo? Todos los numeradores que fueron multiplicados por x menos 1, o sea, todos a excepción b, desaparecen y me queda que b queda multiplicado por 1 y 1 más 4, 5. Entonces me queda que 5b es igual a menos 10, paso este 5 a dividir, menos 10 dividido 5 me da menos 2. Y esa es la segunda ecuación o la segunda variable. Ahora, para la tercera tengo un problema, porque tengo dos incógnitas. Pero hay una manera de deshacerme de x cuadrado más 4 para que eso se haga 0. No puedo, ¿cierto? No puedo porque x cuadrado más 4 no puedo hacerlo 0 nunca, porque x al cuadrado nunca podría ser menos 4. Entonces vamos a tomar dos valores arbitrarios de x. Los más fáciles que podamos tomar, diferentes de 1 y de 0. El siguiente valor más fácil aparte de 1 y de 0 es menos 1, por ejemplo. Entonces vamos a tomar x igual a menos 1. Entonces si x es igual a menos 1, ¿yo qué tengo? 2 por menos 1 al cubo menos 4 por menos 1 menos 8. Y esto es igual a menos 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, más 4 por 1, 4, menos por menos da más, menos 8. Listo.
2 más 4, 6, menos 8, menos 2. ¿Estoy cometiendo algún error? Ah, es que acá es menos 1 al cubo, perdón, sí. Listo. Entonces aquí me da es menos 2, menos 2, menos 8, menos 10, más 4, menos 6. De ahí sale este menos 6. Y del otro lado, ¿qué tengo yo? A vale 2. De ahí sale este 2. X menos 1, X es menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1, más 4, 5. Más B vale menos 2. X vale menos 1. Y este 5 viene de acá. Y ahora tengo, cuando X vale menos 1, tengo menos C menos D por X que vale menos 1 por menos 1 menos 1 que es menos 2. De ahí sale esta expresión de acá. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a menos el primer término, 2 por 2, 4, por 5, 20, menos por menos más, 2 por 5, 10, y me queda menos C más D, más, menos C más D, menos por menos más, y aquí me queda 2. Esto me da entonces igual a menos 10 más 2 veces menos C más D. Y pasamos este menos 10 al otro lado a sumar. Recordemos que del otro lado tenemos este menos 6. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 6, que estaba de este lado, más 10 es igual a, y bueno, y pasamos el 2 a dividir. Menos 6 más 10, todo dividido entre 2. Esto es igual a menos 6 más 10 es 4 dividido entre 2 y esto me da este 2 de acá y del otro lado me queda simplemente el menos C más D. Y tengo una ecuación. Ahora, hagamos la siguiente posibilidad. La siguiente posibilidad es, ya hemos hecho que X sea menos 1, 1 y 0. Hagamos que X sea 2. X es igual a 2. Entonces, veamos qué tenemos del lado izquierdo. Entonces, tendríamos 2 por 2 al cubo menos 4 por 2 menos 8. Esto es igual a 2 a la 4, que es 16, menos 8, menos otros 8, y eso es igual a 0. Entonces, por eso del lado izquierdo me va a quedar aquí un 0. Y del lado derecho, ¿qué tenemos? A vale 2. Y luego, 2 menos 1, 1.
Y 2 al cuadrado es 4 más 4, 8. Más b, que vale menos 2. X, que vale 2. Y aquí tenemos otra vez 2 al cuadrado, 4 más 4, 8. Y tenemos c por x es 2, porque x vale 2. Y aquí tenemos la c y la d por x, que vale 2, por x menos 1. 2 menos 1, 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda toda esta expresión? Me queda igual a. Igual a 2 por 8, 16, más por menos, menos. 2 por 8, 16 por 2, 32, más 2 veces 2c más d. Y esto es igual a menos 16 más 2 veces 2c más d. Listo, entonces pasemos ese 16 al otro lado. ¿Qué había? Un 0. Me queda 16 que suma y pasamos el 2 a dividir y esto es igual a 8. Y del otro lado me quedó lo que está dentro del paréntesis, que es 2c más d. Y listo. Con eso he logrado hacer dos ecuaciones. ¿Cuáles son? Las dos ecuaciones que tenemos acá son 2 es igual a menos c más d. Y la otra ecuación es 8 es igual a 2c más d. Vamos a sumar esas dos ecuaciones. No, a restarlas. Entonces me queda. La primera es 2c más d es igual a 2. Y la segunda, que es la que está arriba, la vamos a multiplicar por un signo menos. Me queda c más, perdón, menos d es igual a menos 8. Y sumamos estas dos ecuaciones. Al sumar estas dos ecuaciones, ¿qué obtenemos? 2c más c son 3c, más d menos d, 0, se van las d's, y 2 menos 8 menos 6. Creo que cometí un error, disculpen. 2c más d es igual a 8, escribí al revés. Este es igual a 8. Y c, c más d es igual a menos 2. Ahora sí, entonces me da un 6 positivo. Entonces estas dos las he sumado. Estas dos ecuaciones las sumé. Y me da 3c es igual a 6, que implica que c es igual a 6 dividido 3, que es igual a 2. Listo. Y he obtenido uno de los valores. C igual a 2.
Ahora, sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo, en esta segunda, en esta, vamos a sustituir en esta de acá. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces menos c es menos 2, menos c es menos 2, más d es igual a 2. Entonces tenemos que d es igual a 2 más 2, pasando el otro que aparece allí a sumar, y esto me da d es igual a 4. Y ahí entonces tenemos las dos soluciones. Tenemos que c es igual a 2 y que d es igual a 4. Listo, entonces retomamos la integral original. La integral original era integral de 2x al cubo menos 4x menos 8 sobre, y aquí tenemos x, x, y a me dio 2. Luego tenemos x menos 1 y b me dio menos 2. Y luego tenemos x al cuadrado más 4. Y los coeficientes nos dieron c nos dio 2 y d nos dio 4. Estos se pueden separar así porque tienen el mismo denominador. Y cada una de esas integrales se puede hacer de manera muy sencilla. La primera es logaritmo, el 2 sale y me queda 1 sobre x, que es logaritmo natural de x. La segunda tengo el menos 2 que sale y me queda logaritmo natural de x menos 1. La tercera, entonces la tercera vamos a hacerla acá. Entonces tengo 2x sobre x cuadrado más 4. Entonces hacemos u es igual a x cuadrado más 4, de manera que du es igual a 2x dx. Entonces, como nos damos cuenta, en el numerador aparece du y en el denominador aparece u, así que es logaritmo natural de u, que es x cuadrado más 4. ¿Listo? Y la última, bueno, esa sí se tiene que hacer por sustitución trigonométrica como lo que vimos la clase pasada, y el resultado sería el arco tangente de x medios más una constante de integración. Y ya está hecho. ¿No? Entonces, así digamos que no es que sea lo más sencillo del mundo, pero sí es mucho más sencillo que si nosotros hacemos completar cuadrados o cualquier otro tipo de camino. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Bueno, una cosa importante que quiero mencionarles es que para el examen yo no voy a trabajar ni pedir fracciones parciales con términos cuadráticos, ¿de acuerdo? Eso yo sé que es muy complicado y pues se demoraría demasiado tiempo haciendo un solo ejercicio. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan, que si en algún momento durante sus carreras necesitan hacer fracciones parciales de factores cuadráticos, pues sepan que eso se puede hacer y conozcan el método y sepan dónde irlo a buscar, pero yo no lo voy a preguntar en el examen, ¿de acuerdo? Eso pues es demasiado elaborado como para que lo podamos hacer en un examen. Solo preguntaría términos lineales, ¿de acuerdo? Pero es bueno que ustedes al menos una vez hayan visto toda la realización de un ejercicio completo. Vale, profe.
Bueno, estamos de vuelta. Listo, profe. Bueno, vamos a ver un ejemplo de factores cuadráticos repetidos. De nuevo, esto es, yo no lo voy a preguntar en el examen, pero es bueno que ustedes sepan que esto puede pasar si en cursos más adelante necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, queremos encontrar la integral de 8x al cubo más 13x sobre x cuadrado más 2 al cuadrado. Recuerden que cuando yo tengo un denominador que tiene una potencia cuando ya está factorizado, debo colocar el factor con sus potencias hasta llegar a la potencia a la que aparece o la potencia más alta. En este caso es al cuadrado. ¿Listo? Entonces acá el factor es el mismo, pero en uno aparece al cuadrado. Como este factor es cuadrático, en los numeradores me deben aparecer términos o polinomios lineales, es decir, con x a la primera potencia. Aquí está. Y vamos a hacer la suma. Bueno, voy a escribir la suma completa para que ustedes la puedan tener en cuenta allí. ¿Listo? Entonces vendría así. Sería ax más b que multiplica a x cuadrado más 2, ¿cierto? Yo divido x cuadrado más 2 al cuadrado entre el denominador de x cuadrado más 2. Me queda solo un x cuadrado más 2 que lo multiplico por ax más b. Y luego, ese mínimo común múltiplo que es x cuadrado más 2 al cuadrado lo divido entre el segundo denominador, que es el mismo, y lo multiplico por cx más d. Entonces me queda cx más d solo. Más cx más d. Todo dividido entre x al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces me queda así. El denominador es el factor que nosotros tenemos. El mínimo común múltiplo se toma la potencia más alta de cada uno de los factores que aparecen. En este caso es al cuadrado. Cuando lo divido entre sin el cuadrado, pues me queda 1, porque estos son 2 veces. Me queda uno de ellos que multiplica el numerador que aparece allí, que es ax más b. Y luego, al dividirlo por el segundo denominador, me queda 1 y lo multiplico por el numerador, entonces me queda cx más d por 1. ¿Listo? Y ahora vamos a tener que comparar el numerador de la derecha, que es esto que acabamos de calcular, con el numerador de la izquierda, este de acá. Listo. Y me queda la ecuación básica, que es 8x al cubo más 13x es igual a x más d por x cuadrado más 2 más cx más d. Ahora vamos a desarrollar la ecuación básica, es decir, hacer todos los productos. Yo tengo ax por x al cuadrado, me queda este ax al cubo. Ax por 2, me queda este 2ax. B por x al cuadrado, más 2b más cx más d. Y vamos a agrupar según las potencias de x. ¿Dónde aparecen las potencias de x? Entonces aquí tenemos ax al cubo. Es el único que aparece. Y tanto a la derecha como a la izquierda.
¿Qué otra potencia de x tenemos? Tenemos la potencia al cuadrado. Solo aparece acá y del otro lado no hay. Luego las potencias lineales. ¿Dónde está x? Aquí está x, aquí está x. Entonces miremos los coeficientes que aparecen y del otro lado aquí está x. Y finalmente los términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes que aparecen? El 2b y el d. Entonces los ponemos allí y del otro lado no hay nada. Entonces, como del otro lado no hay nada, el 2b más d me da 0. Los coeficientes de x. Entonces, igualando los coeficientes de x, tengo del lado derecho 2a más c y del lado izquierdo tengo el 13. Los coeficientes de x al cuadrado. ¿A quién tengo del lado derecho? Del lado derecho tengo únicamente a b y del lado izquierdo no tengo a nada, así que b es igual a 0. Y finalmente los de x al cubo. Entonces del lado izquierdo tengo a, del lado izquierdo tengo a 8 y del lado derecho tengo a. De manera que a vale 8, b vale 0. Si a vale 8 y b vale 0, entonces puedo utilizar 13 es igual a 2a más c, pero ya sé que a vale 8. Entonces 2 por 8, 16. Pasa al otro lado a restar. Entonces me queda 13 menos 16 menos 3. De manera que c vale menos 3. Y finalmente, de esta ecuación, 0 igual a 2b más d, reemplazando el valor de b que es 0, me queda que d es igual a lo que hay al otro lado, que es 0. Entonces, d me da 0. Y ya tengo los valores de a, de b, de c y de d. Quiere decir que la integral de 8x al cubo más 13x sobre x al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 por, y vamos a separar cada uno, acá está a, b vale 0, y aquí tenemos x al cuadrado más 2 al cuadrado, c vale menos 3, y d vale 0. Pues ahí están. ¿Cómo hacemos esas integrales? Entonces, vamos a usar el hecho de que la integral, vamos a recordarla. La integral de 1 sobre u de u es igual a logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Para la primera integral, entonces tomamos u igual a x al cuadrado más 2, queriendo decir que du es igual a 2x de x. Si yo multiplico a ambos lados por 4, entonces tengo que 4 de u es igual a 8 de x. ¿Qué es lo que tenemos allí? Entonces, como aparece 8x de x sobre x cuadrado más 2, eso es 4 de u, y este 4 entonces se me convierte en el 4 de aquí abajo. Este 4 que aparece aquí es este 4 que aparece acá, y haciendo la sustitución me queda logaritmo natural de u, que tomamos este u igual a x cuadrado más 2, entonces por eso aquí me aparece esto. Y la otra, entonces tenemos que u es igual a x al cuadrado más 2, de manera que du es igual a 2x de x. Ahora, si multiplico por menos 3 medios, entonces me queda
menos 3 medios de du es igual a menos 3 de x. ¿Listo? Y entonces esa integral me va a quedar. El menos 3 de x es menos 3 medios de du, ¿cierto? Luego me queda integral de, en el numerador ya lo puse todo, entonces me queda 1 sobre, y abajo me aparece u al cuadrado. Y esto es menos 3 medios, integral de u a la menos 2 de u. Y eso lo sabemos integrar, porque eso es menos 3 medios de u a la menos 2. ¿Cómo se integra? Se le suma 1, entonces me queda u a la menos 1 sobre menos 1. Ahora el menos con el menos se me cancela y me queda 3 medios positivo por u a la menos 1, que es 1 sobre u. Y eso me da 3 eso me da este 3 medios, es este 3, 2. Y 1 sobre u es 1 sobre x al cuadrado. Aquí está otra vez. U es igual a x al cuadrado medios, que aparece acá. Más una constante de integración. Y ya está. Entonces, voy a hacerlo otra vez, chico, para que puedan copiarlo todo, por favor. Vamos a ver si alcanza a caber completo así. No, no alcanza a caber. Hagámoslo, chico. Entonces, cópienlo, por favor. Bueno, entonces, recuerden, si nosotros tuviésemos una función racional cuyo numerador tiene una potencia o un grado mayor al del denominador, entonces tenemos que hacer la división algebraica para obtener un polinomio y luego sí una expresión, una función racional cuyo numerador es de un grado menor al del denominador, ¿de acuerdo? Como nosotros estamos pensando en integrales, pues estas integrales se integran como se integran los polinomios. Esta parte es bastante más sencilla y las fracciones parciales se harían sobre la parte racional. Entonces, recordemos, factores lineales. Para encontrar la solución a la ecuación básica, tenemos que sustituir en la ecuación las raíces de los distintos factores lineales. Para factores lineales repetidos, utilizar los coeficientes lineales determinados en la estrategia 1 para reescribir la ecuación básica. Entonces, sustituir otros valores convenientes de x y resolver para los coeficientes restantes. Cuando tenemos factores cuadráticos, pues ya nosotros sabemos que ahí la situación es un poquito más difícil. Hay que desarrollar la ecuación básica y agrupar los términos que tengan las mismas, que estén multiplicados por las mismas potencias de x. Luego igualamos los coeficientes de cada potencia en la derecha y en la izquierda, y eso nos debe generar un sistema de ecuaciones lineales conteniendo todos los coeficientes que han aparecido. Y hay que resolver ese sistema. Bueno, finalmente quisiera que tuvieran en cuenta lo siguiente. Primero, no es necesario usar siempre la técnica de fracciones parciales en las funciones racionales. Por ejemplo, la integral siguiente se evalúa más fácil por la regla del logaritmo. ¿Por qué? Veamos. Nosotros tenemos u es igual a x al cubo más 3x menos 4. ¿Qué sería de u? Sería igual a 3x al cuadrado más 3. Que lo puedo escribir como 3 factor de x al cuadrado, aquí me faltó el de x, un diferencial igual a otro diferencial, 3x al cuadrado más 1 de x.
Entonces, noten que en este caso, si yo hago u igual a x al cubo más 3x menos 4, que es lo que está aquí, el diferencial x cuadrado más 1 de x me aparece aquí. ¿De acuerdo? Lo único que tendría que hacer es decir que du sobre 3, pasando ese 3 a dividir, es igual a x al cuadrado más 1 por dx. Y ya está. Eso quiere decir que me aparecería en algún momento este tercios que lo han puesto aquí. ¿Listo? Pero entonces con eso me queda la integral de u sobre du. Noten que aquí está u sobre du y eso es solamente el logaritmo natural de u. Entonces aquí aparece el logaritmo natural. Bueno, el coeficiente naturalmente. Logaritmo natural de u, que es todo esto, más la constante de integración. Segundo, si el integrando no está en la forma reducida, reduciéndolo se puede eliminar la necesidad de las fracciones parciales, como se muestra en la siguiente integral. Entonces tenemos x cuadrado menos x menos 2 sobre x al cubo menos 2x menos 4. Resulta que aquí esto se puede de alguna manera factorizar, completando cuadrados o separando diferentes términos, se podría factorizar. Cuando se factoriza, noten que hay una parte que se podría simplificar. Este x menos 2 con este x menos 2. Listo. Y ahora tenemos en este caso que u es igual a x al cuadrado más 2x más 2. Si eso es así, du es igual a 2x más 2 por dx. Y esto es 2 factor de x más 2 más 1, perdón, dx, lo que quiere decir que du sobre 2 es igual a x más 1 por dx. Entonces tenemos u es igual a x cuadrado más 2x más 2. Aquí está, x cuadrado más 2x más 2. Y x más 1 de x es igual a du sobre 2. Aquí está. X más 1 de x es igual a du sobre 2. Y quedaría la integral de 1 sobre u, que ya sabemos que es el logaritmo natural de u, que es x cuadrado más 2x más 2, más la integrante de, nada más la constante de integración. ¿Listo? Entonces, en ese caso, manejando un poquito la función racional, se puede eliminar la necesidad de hacer fracciones parciales. Por último, pueden usarse fracciones parciales con algunos cocientes que tienen funciones trascendentes. Por ejemplo, en este caso, la sustitución que tenemos, u igual seno de x. En este caso, du es igual, la derivada del seno es el coseno de x. Entonces, si u es igual, si u es igual al seno de x, du es igual al coseno de x. Entonces aquí aparece coseno de x de x. Y acá aparece seno y seno menos 1. Me queda u por u menos 1. Y ahora sobre esta sí podrían hacerse las fracciones parciales. Hagamos las fracciones parciales de esas. Hagámosla acá arriba. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos, permítanme un segundo, lo voy a hacer acá para que se vea más bonito. Tenemos
1 sobre u que multiplica a u menos 1. Y eso debemos escribirlo de la siguiente manera. A sobre u más b sobre u menos 1. Y esto a su vez es igual a por u menos 1 más b por u sobre u menos 1. ¿Cuál sería la ecuación? Entonces la ecuación sería 1 igual a por u menos 1 más b por u. Primero tomemos u igual a 0. Cuando yo tomo u igual a 0 me queda 1 es igual a 0 menos 1 menos 1. Entonces me queda menos a y ya está. Entonces a vale menos 1. Y cuando yo tomo u igual a 1, entonces me queda 1 igual a b. Ya está. Entonces tengo que a vale menos 1 y b vale 1. Eso quiere decir que esta integral me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar igual a integral de de 1 sobre u menos 1 más la integral, o menos de hecho, la integral de 1 sobre u de u. Esta integral me va a quedar así, ¿cierto? Debido a las fracciones parciales donde b vale 1 y a vale menos 1. Pongámosle los colores. Entonces yo tengo dos factores. Uno es u, el otro es u menos 1. Entonces aquí tengo u menos 1, aquí tengo a u, tengo sus respectivos coeficientes que son a y b. Y además entonces tengo que a vale menos 1, que está acá. Y b vale 1, que está acá. Esta integral se puede evaluar y esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de u menos 1 menos logaritmo natural del valor absoluto de u más c, que se puede escribir como, debido a las propiedades del logaritmo, esto se puede escribir como logaritmo natural del valor absoluto de
En el numerador va u menos 1 y en el denominador va u más la constante de integración. Ahora, volviendo a sustituir lo que era u, que es el seno de x, entonces me queda de la siguiente manera. Así. Entonces, volviendo a reemplazar que u es igual al seno de x, ¿cierto? Como yo tengo acá u menos 1 sobre u, me queda seno de x menos 1 sobre seno de x. Pero si desarrollo esto, seno sobre seno es 1 y menos 1 sobre seno es menos la cosecante de x, y ahí está. Logaritmo natural de 1 menos la cosecante de x más c. Y esa sería la integral al final de cuentas, combinando sustitución trigonométrica con fracciones parciales. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, con esto hemos terminado el tema que teníamos para el día de hoy y básicamente también terminamos todo el tema del curso Cálculo 1. Recuerden que pueden ir a la plataforma Moodle donde van a encontrar un quiz. Espero que tengan muchos éxitos en su quiz, que tengan feliz fin de semana y nos vemos la semana entrante para el examen final. Hasta entonces. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que les luego, vaya muy profe. bien. Hasta luego.